Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Lara, hoy es 9 de septiembre del 2021. Este video lo hago para la materia Sistemas de Transporte y vamos a hablar de los modos de transporte. Vamos a hablar inicialmente de aéreo, terrestre y marítimo o fluvial. Iniciaremos con el aéreo. Características. Es veloz, pero es muy costoso. Tiene un límite de capacidad disponible en cuanto a carga. Aunque el último Boeing 747 puede cargar hasta 150 toneladas, el volumen es un factor a considerar. Es ideal para transportar cosas pequeñas que aún teniendo bastante peso sean de poco volumen. Por ejemplo, no es lo mismo que carguemos algodón, que su volumen es altísimo y su peso es mínimo. Este sistema de transporte es utilizado más que todo para productos pequeñitos, como piezas y accesorios automotrices, flores, plantas de vivero, equipos electrónicos, teléfonos celulares, frutas, verduras, maquinaria, piezas, productos de metal, equipos, piezas y películas fotográficas, artículos impresos e inclusive hasta prendas de vestir. Seguimos con autotransportista, que sería el terrestre, pero en camión o en vehículo. Es una manera, la manera de clasificar estos transportistas es de acuerdo a si trasladan cargas inferiores a un camión o cargas completas. Los envíos de las cargas menores van desde 150 hasta 10.000 libras y los envíos mayores son más de 10.000 libras. Aunque, por ejemplo, acá en Colombia transportamos hasta 35 toneladas, por ejemplo, cuando se habla de mulas. Acá manejamos camiones que van, unas camionetas, por ejemplo, que cargan 1 tonelada, 5 toneladas, 10 toneladas. Algunas ventajas y desventajas son el volumen y el peso autorizado en carreteras. Si bien hay camiones que cargan hasta 10 toneladas, por poner un ejemplo, en los peajes no los dejan cargar ese límite, sino un límite inferior. Entonces, cuando uno contrata a un transportista que debe transportar de un sitio a otro muy largo, tienen un peso límite para pasar por básculas, sobre todo de peajes. Los horarios de servicio tránsito. Por ejemplo, cuando hay puentes festivos, acá en Colombia es muy común que haya restricciones vehiculares. Entonces, por ejemplo, no dejan transportar mulas, no dejan transportar mixer, por ejemplo, en cuanto a concreto, precisamente por las restricciones que hay en los puentes festivos. También tenemos la restricción de los límites de velocidad en carretera. Entonces, las vías tienen un límite, entonces si bien un carro puede alcanzar una velocidad alta, el límite de velocidad lo da la carretera, o bueno, las entidades de las carreteras. Una ventaja es la flexibilidad, pueden entregar casi en cualquier lado, siempre y cuando pues haya vía. Dependencia del estado climático, depende mucho del clima. Si bien en Colombia, pues digamos que el hielo no es algo para considerar, si la niebla, la lluvia, inundaciones o fuertes vientos pueden causar retrasos en las entregas. Las congestiones en las carreteras es otra cosa que acá es muy común. Si bien en carretera, digamos que pueden andar bien, en las ciudades, pues la congestión vehicular es algo para analizar. Y en muchas ocasiones es un método muy económico para transportar. Seguimos con las tuberías. Las tuberías es un modo de transporte que no requiere vehículo. Por lo tanto, no hay un operador de vehículo. Digamos que es una ventaja porque nos evitamos que haya paros, enfermedades, bueno, qué sé yo, que nos impidan el hecho de tener una persona como operario del vehículo. Es de una sola vía, es decir, van en un solo sentido, no como las carreteras que van hacia adelante y hacia atrás, sino simplemente van en un sentido. Otras interrupciones relacionadas con vehículos es falta de accidentalidad, es decir, no se pinchan, no se varan, no nada, pues porque es un tubo. Y es casi independiente de las condiciones climáticas, es decir, así llueva, truene, relampaguee, pues el tubo va a estar ahí, podemos utilizarlo. Ventajas y desventajas. Solo se puede trasladar producto líquido, licuable o gaseoso. No se podía trasladar otra clase de elementos. Pueden ir
las pulgadas desde 3 hasta 58 pulgadas, es decir, desde un diámetro muy pequeño hasta uno muy, muy grande. Pero es una forma muy lenta del transporte. Transportan, por ejemplo, en las tuberías que transportan petróleo, por ejemplo, van hasta 2 millones de barriles por día, es decir, es un volumen muy, muy grande. Pero entonces es muy costoso de fabricar y su mantenimiento. Entonces, digamos que en el costo de la instalación, si lo dividimos en el costo del producto a transportar, puede ser económico, siempre y cuando la tubería ya esté construida. Seguimos con los ferrocarriles. Las características tienen una capacidad de transportar una gran variedad de productos. Se manejan mercancías de gran volumen al revés de las aéreas y de menor precio. Por ejemplo, el carbón es muy usual que lo transportemos, por ejemplo, acá en Colombia. Son menos flexibles que el autotransporte, por ejemplo, que el camión, por lo que solamente pueden transitar por vía férrea, o sea, por las ferrovías. Pero es más flexible, por ejemplo, que los aviones. Su capacidad de carga es aproximadamente de 110 toneladas por vagón, es decir, es una capacidad bastante alta. Seguimos con agua o fluvial. Las ventajas y desventajas es que dependemos mucho del clima. Entonces, por ejemplo, cuando es por río, si el agua disminuye muchísimo, la barcaza no puede transitar. Eso pues puede acarrear que los mismos barcos deban disminuir su carga para poder subir o detener totalmente el transporte. Es demasiado susceptible a las condiciones climáticas. De mucho viento, mucha lluvia puede afectar de manera considerable el uso como tal. Tiene una velocidad muy, muy lenta, de casi 6 millas por hora, lo que equivale a 9.6 kilómetros por hora. Entonces es supremamente lenta, pero es muy económico si lo comparamos con camiones, con ferrocarril o con aviones. Manejan cargas muy, muy grandes, superiores a los camiones y superiores a los trenes. Vamos a mirar qué es un transporte intermodal. Es cuando nosotros combinamos varios tipos de transporte. Me refiero, o colocando un ejemplo claro, cuando nosotros traemos del exterior una carga a través de un contenedor, no lo dejan en puerto en el mismo contenedor. Entonces, una vez llega a puerto, con una grúa nosotros lo colocamos a un camión que nos lo transporta al destino final. Nosotros no tenemos que acceder o meternos pues en el contenedor como tal, sino simplemente cargamos de un lado a otro. Los contenedores generalmente tienen 8 pies de ancho por 8 pies de altura y se manejan entre 10 a 35 pies de largo. Esta información la saqué del libro Logística Contemporánea que está en la universidad, que fue una de las lecturas que nos sugirieron. Gracias.